Ahora tenemos con nosotras a Alicia Pastrana García, jefa del área de colecciones digitales en la Biblioteca Nacional de España. Licenciada en Filología Árabe, pertenece al cuerpo facultativo de bibliotecarios, archiveros y arqueólogos desde 2006. En la Biblioteca Nacional de España ha desarrollado su actividad en la sección de documentación bibliotecaria, en el servicio de coordinación web y en el área de gestión de publicaciones en línea. Desde 2017, su actividad en la Biblioteca Nacional ha estado centrada en la gestión de colecciones digitales. Toda la información de los ponentes está accesible en la web, por eso no hace falta que os he leído algo muy breve, pero está todo, que lo podéis consultar. Este año nos han hecho folletos, lo único que os hemos imprimido el programa. Bueno. Y sin más, Alicia, en primer lugar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y cuando quieras es tu turno. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme, que es un verdadero placer. Además, salir de la rutina, reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, compartir experiencias. La verdad es que es un lujo. Bueno. Debería verse la otra pantalla, no sé si... Esta. Perfecto. Un segundín, que me estoy haciendo un lío con... Está aquí, es esta. Sí, pero te lo he abierto, mejor que lo reinicies la presentación para que te coja la segunda pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a hablaros de cómo gestionamos nosotros un proceso de digitalización en una institución como la Biblioteca Nacional. Quizás la digitalización es una tarea así un poco ardua, ¿no? No es tan interesante como todo lo que viene después, todo lo que se puede hacer con esa colección digital, pero es fundamental, es la base en la que trabajamos para elaborar nuestra estrategia digital, la estrategia digital de las instituciones. La Biblioteca Nacional, el principal problema que tiene con respecto a esto, no lo voy a llamar problemas, sino la ventaja es que tiene una colección inmensa y al final es muy importante definir bien cómo va a ser el proceso de digitalización. Hay que formar unas bases fundamentales en las que trabajar para que no se vuelva un poco en nuestra contra el volumen. La colección de la Biblioteca Nacional está formada por la producción editorial del país. Se gestó hace más de 300 años, en 1958, con la Ley de Depósito Legal, pues se determinó que los editores entregaran varios ejemplares y que fuera una de las bibliotecas que son centro depositario. Entonces, como os comentaba, la cuestión es que la colección es bastante grande. Intentamos recoger y difundir la producción editorial en todas sus manifestaciones. Además, no solo hay libros.
Antes de empezar a hablar del proceso de digitalización o de la gestión de la digitalización en la biblioteca, me gustaría desgranar un poco la colección digital y cómo se ha ido formando a lo largo de la historia. Los primeros esfuerzos en digitalización se hicieron en la prensa. La prensa es una pionera porque se intentaba facilitar la consulta y prevenir el deterioro que el uso continuado provocaban los originales. Entonces, es de los primeros fondos que se microfilman en un primer lugar, y cuando la microfilmación se empieza a abandonar y a sustituir por la digitalización, también es uno de los primeros fondos que se digitaliza. En principio, ya digo que era sobre todo para digitalizar la prensa moderna, pero claro, cuando empiezan a digitalizarse y con la potencialidad que da también la digitalización para la difusión, pues empieza a digitalizar la prensa histórica también. Algunos años más tarde se inicia en la biblioteca un proyecto de digitalización masiva que da origen a lo que hoy es la Biblioteca Digital Hispánica, que es el portal a través del que se accede a la colección. En este proyecto pues ya se incluye otro tipo de fondo diferente al de la prensa, se digitalizan las joyas de la biblioteca, las obras emblemáticas, las que son de mayor interés, y en general un volumen grande de información, porque el proyecto dura varios años y engloba bastante cantidad de páginas. Esto fue alrededor de 2008. En 2009, la biblioteca se empieza a preguntar también qué pasa con las nuevas formas de producción editorial. Ya no se trata solo de digitalizar el fondo que tiene la biblioteca, sino de intentar recopilar todo lo que es nacido digital. En esto incluimos libros electrónicos, según va pasando el tiempo aparecen nuevas formas como los audiolibros. También tenemos que incluir aquí las plataformas en streaming de audio y vídeo. Toda esa información que ya no tiene soporte físico también debe incorporarse a la biblioteca. Y ya no solo todo esto, sino también lo que se publica en Internet, que aunque en un principio podría parecer que es de poco valor, yo creo que con el paso de los años ya se ha demostrado que Internet es una fuente de información importante. Entonces la biblioteca empieza a formar una colección que agrupa sitios web, intenta guardar sitios web para preservarlos a lo largo del tiempo. Y a esta colección, a este Suma y Sigue, se incorpora a partir del próximo enero un nuevo fondo digital, que es el de la copia previa a la impresión. La ley de depósito legal se ha reformado, la nueva entra en vigor en enero, y ahí ya no se obliga a los editores a entregar 3 ejemplares físicos de lo que publican, sino que ya se les pide que entreguen 2 ejemplares físicos y una copia que llaman previa a la impresión, que no sabemos ni con qué nos vamos a encontrar, pero que va a formar parte de la colección de la biblioteca. Esto también evitará esfuerzos de digitalización en el futuro, porque ya no habrá que digitalizar este fondo. Este es en conjunto la colección de la Biblioteca Nacional. Ahora ya, una vez presentado la colección, vamos a centrarnos en el fondo digitalizado. Yo creo que es indudable ya el valor que tiene la digitalización en las instituciones culturales. No hace falta mencionarlo, pero bueno, en principio se digitaliza teniendo en mente 2 objetivos principalmente. Uno es la difusión a través de los portales digitales, que además permite la reutilización de la información para generar nuevos productos que hagan más presente y útil el patrimonio cultural. Difundir la colección, o sea, digitalizar la colección y poder difundirla nos abre nuestras fronteras.
En segundo lugar, y en una institución como la biblioteca, también es importante para evitar las futuras manipulaciones de los originales, que al fin y al cabo deterioran en gran medida el fondo, sobre todo el más antiguo. Entonces, si intentamos digitalizar a la mayor resolución posible para que el investigador no tenga que acceder a los originales, pero siempre queda la posibilidad de hacerlo, pero intentamos evitarlo, sobre todo en el fondo más delicado. La biblioteca cuenta con su propio laboratorio de digitalización. Tenemos escáneres de distintos formatos para digitalizar fondo más grande. Se ve un poco mal, ¿no? Bueno, tenemos algunos escáneres que son de gran producción, que lo que buscan es digitalizar a la mayor velocidad posible. Tenemos personal especializado para realizar esta tarea y además que lleva muchos años en la biblioteca, conoce bien el fondo, cómo manipularlo, saben manejar muy bien los equipos. Tenemos una cabina de grabación también para digitalizar audio y vídeo. Procuramos además que el equipamiento esté ocupado en turnos de mañana y tarde para intentar sacar el mayor provecho a la producción. Con estos recursos lo que conseguimos es digitalizar aproximadamente unas 900.000 páginas al año, que haciendo así una media poco informal serían como unos 16.000 ejemplares. 16.000 ejemplares al año no es mucho con respecto a lo que tenemos por delante. Por eso para nosotros también es fundamental los proyectos de digitalización masiva, que permiten triplicar o hasta quintuplicar el número de páginas y minutos que digitalizamos al año. Hasta ahora en la biblioteca se han llevado a cabo 3 grandes proyectos de digitalización masiva. El primero es el que comentaba antes, que había dado origen a la Biblioteca Digital Hispánica. Estaba financiado por Telefónica y abarcó la mayor parte de la colección más emblemática de la biblioteca. En 2016 pudimos realizar otro proyecto de digitalización masiva gracias a la entidad pública empresarial Red.es, que también financió un proyecto de digitalización de más de 2 años. Y hoy en día, gracias al Plan de Transformación, de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, estamos realizando un proyecto de digitalización masiva que nos va a permitir digitalizar en los próximos 2 años alrededor de 4 millones de páginas de prensa o 3 millones de páginas de material librario, que incluye monografías modernas, incluye también dibujos, grabados, otro tipo de documentación que tienen nuestras colecciones. Y además nos va a permitir abordar también la digitalización de parte de la colección de audiovisuales en soporte magnético. Al final, el gran problema con el que nos encontramos es el volumen de la colección. En los últimos datos de la memoria de la biblioteca tenemos en torno a 33 millones de ejemplares. Si comparamos eso con los 16.000 ejemplares que digitalizamos al año con nuestros medios, pues nos queda como mucha tarea por delante. Entonces, para nosotros es fundamental establecer unos criterios de selección, porque ya nos gustaría digitalizarlo todo, pero con ese volumen tenemos que ir seleccionando lo que digitalizamos. Entonces, lo que hacemos en principio es enfocarnos, que no solo exclusivamente, pero nos enfocamos en el fondo que está en dominio público, que eso ya acota muchísimo la colección, porque hemos calculado aproximadamente que unos 700.000 obras están en dominio público, ya es más abordable. Procuramos digitalizar pues eso, las obras emblemáticas
de gran valor bibliográfico y documental. Intentamos reflejar la tipología documental que tiene la biblioteca en un empeño por demostrar que no somos solo libros. También procuramos abordar en primer lugar las obras que están deterioradas, más deterioradas, para evitar su manipulación o incluso para que haya una copia de las mismas antes de que terminen de desaparecer. También, y con el fin de facilitar la consulta, digitalizamos obras que son difíciles de consultar en las salas de la biblioteca. Pues, por ejemplo, los mapas de gran formato. Hay algunos atlas que tienen unos desplegables que pueden ocupar casi todo el suelo de una de las salas de consulta. También están los negativos, tenemos muchos negativos. ¿Cómo consulta un usuario los negativos en una sala de consulta? Necesita un dispositivo especial. Entonces, todos esos formatos se van abordando también para facilitar la consulta, que de otra manera no podrían verse en muchos casos. Ahora tenemos en mente también, por ejemplo, digitalizar disquetes o USBs, que los disquetes, por ejemplo, en nuestros ordenadores de consulta ya no tienen ninguno disquetera. Pues todos esos formatos que son difíciles de consultar. También intentamos establecer una comunicación con nuestra comunidad de usuarios. Lanzamos convocatorias en las que pedimos a los usuarios que nos cuenten qué necesidades tienen ellos. Entonces, nos ponemos en contacto con algunos equipos de investigación y les pedimos que nos digan cuáles son las colecciones que deberíamos abordar en primer lugar, también intentando dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios. A ver, que me ha dejado de funcionar el... No sé si no tengo conexión a internet. Estas son cosas del directo. La próxima vez no me traigo una presentación online. Problemas de conexión. A ver. Creo que se ha ido el wifi. Ya conectado. Tardará un poquito en cargar. ¿Le doy a refrescar? Sí, pues sí. Y si es que además el ratón es que no me deja salir de aquí. Vamos a darle a refrescar ahí. Parece que ha cargado. Muy bien. Un segundo, no te vayas, por favor. No te vayas, a ver cómo pongo la pantalla buena. Está... Ya está. Vale, gracias. Muchas gracias. La próxima vez por PowerPoint, que eso no falla. Bueno, pues esos son los criterios de selección. Esos son los criterios de selección más o menos que establecemos para determinar qué es lo primero que tenemos que digitalizar. En base a esos criterios, pues se abren distintas líneas de digitalización. Entonces, por ejemplo, tenemos, como os comentaba, una línea abierta que es la del fondo en soporte magnético, el fondo audiovisual en soporte magnético, que son, pues, por ejemplo, los casetes o los cartuchos, los vídeos en VHS, en beta, que son soportes que, aunque han sido conservados en las mejores condiciones físicas, no están preparados para durar en el tiempo.
Entonces, es probable que dentro de 10-20 años no se pueda acceder a ese fondo porque se ha descompuesto. También otra de las líneas de digitalización que tenemos es la de los manuscritos, intentando completar la colección que tenemos de manuscritos en la biblioteca, que además pues en muchas ocasiones es único. Por otro lado, procuramos digitalizar una selección de autores desde el siglo XVI al siglo XIX que sea un reflejo de la literatura española. También hay otra línea de digitalización que lo que pretende es poner a disposición de los usuarios las obras de los autores que van a pasar a dominio público en el siguiente año. Entonces, es una cosa que estamos haciendo, estamos ya trabajando en la digitalización de una selección de autores que no necesariamente son de actualidad o de primera fila, recuperando también a autoras que no han sido tan reconocidas a lo largo de los años o con el paso de los años. Se hace una recopilación de estos autores y autoras, se busca lo que la biblioteca tiene de ellas y se digitalizan las obras para que en el momento en el que entren a dominio público ya se pueda acceder a esa colección. Las cabeceras de prensa más importantes, intentamos, es una de las líneas que hay ahora mismo abierta. Está también un fondo que llamamos fondo ácido único, que son ejemplares únicos que tienen problemas de conservación debido a la acidez de las tintas y del papel, que están en un estado que ya incluso casi no se pueden consultar. Entonces, es otra de las líneas abiertas. O libros de la Suprema Inquisición, que muchas veces son libros rarísimos o casi únicos que estaban destinados a la hoguera y de los que la biblioteca tiene algunos ejemplares. En conjunto son algunas de las líneas ahora que tenemos abiertas de digitalización. Pero luego también no podemos dejar de mencionar otras maneras de digitalización que además consumen bastantes recursos. La biblioteca tiene, por ejemplo, un servicio de reproducción de fondos que ocupa la mayor parte de nuestros recursos. En la página web de la biblioteca hay un formulario para que cualquier persona pueda solicitar la reproducción digital o la copia digital de cualquiera de las obras que tiene la biblioteca. Entonces, es un servicio muy utilizado y, como digo, consume muchísimos recursos propios. Por otro lado, también procuramos hacer copias de seguridad de todas las obras que van a ir a una exposición. Lo hacemos a la mayor resolución y intentando tener una copia que sirva como copia de seguridad en caso de que el ejemplar sufra en el traslado, por ejemplo. No suele pasar, pero está bien tenerlo. Los procesos involucrados en la digitalización. En realidad, la digitalización, aunque depende de un departamento dentro de la biblioteca, es un proceso totalmente transversal. Toda la biblioteca está involucrada, o la mayoría de los departamentos están involucrados en el proceso de digitalización. Una vez establecidas las líneas de digitalización, hay un primer paso que es el de la selección del ejemplar. Lo más habitual, aunque intentamos en primer lugar digitalizar los ejemplares únicos, pero lo más habitual es que haya varios ejemplares de una misma obra. Entonces, el trabajo de selección del ejemplar es muy minucioso y muy manual. Consiste en revisar todos los ejemplares de la obra que se quiere digitalizar para ver cuál es la que está en mejores condiciones físicas o la que va a sufrir menos en el proceso de digitalización. Se intentan descartar los que no están en condiciones de digitalizar. Son los propios responsables de las salas los que se encargan de esta tarea.
Después del proceso de selección de ejemplar, se intenta también revisar la catalogación de los mismos. La catalogación es la base para identificar y recuperar el objeto digital más adelante, tanto en el portal de acceso, tanto en el portal de la biblioteca digital como en los portales de preservación digital. Si después de la digitalización se hacen cambios, por ejemplo, se disgregan catalogaciones que antes estaban en un único registro o a la inversa, varias catalogaciones se agrupan en un registro, al final supone un follón posterior, que por eso procuramos que el trabajo esté lo más pulido posible antes del proceso de digitalización. Tenemos varias herramientas para gestionar todo el flujo de la digitalización. Las herramientas que tenemos están desarrolladas por la propia biblioteca y están conectadas con el sistema de gestión bibliotecaria para poder identificar las obras y no tener como un catálogo paralelo al propio catálogo de la biblioteca. Estas herramientas nos permiten controlar el flujo de trabajo. Con ellas podemos saber en todo momento en qué estado está el ejemplar que se está digitalizando. Por ejemplo, nos permite conocer si ya se ha pedido el fondo a sala, si está en la sala de digitalización, si se está procediendo a la digitalización en ese momento o si está en fase de edición. Tenemos dos herramientas para la gestión de los proyectos de digitalización. Una de ellas es sobre todo para controlar el flujo de las digitalizaciones de las peticiones de usuarios, que además son muchas. Entonces, tener estas herramientas nos ayuda a organizar muy bien el trabajo. Y por otro lado, tenemos otra aplicación que nos vale para los grandes proyectos de digitalización masiva, porque nos permite generar unos lotes en base a distintos criterios, como pueden ser pues, ejemplares o páginas, según cómo se controle la digitalización masiva. Y eso ayuda a generar lotes y a conocer en todo momento en qué estado está el proceso de digitalización. En el proceso, lo primero que se procura es hacer un calibrado de los equipos de digitalización, ya que pretendemos conseguir una reproducción fiel de los originales, sin interpretaciones ni aplicar ningún proceso de mejora. En el momento del proceso ya de digitalización, cuando se va a proceder a la digitalización, tenemos que conocer muy bien cuál va a ser el máster de ese objeto digital. En fondos librarios lo tenemos muy claro, son sobre todo, pues el máster es en TIFF, ¿no? Pero al final tenemos otro tipo de fondos como el audiovisual que nos obligan a ponernos al día en los formatos de máster de este tipo de fondos. Después del proceso de digitalización hay una fase de edición y de generación de derivados. En la fase de edición, por ejemplo, en el fondo librario, lo que se hace es enderezar las imágenes, recortar, hacer el reconocimiento óptico de caracteres para que después se puedan hacer búsquedas a través del propio texto de los libros, por ejemplo. Es el proceso también en el que se generan los derivados, porque los máster solo los conservamos para preservación, pero luego para publicar en los portales digitales se generan derivados que suelen tener un poco menos de calidad, pero también menor peso, para que no se queden colgados los ordenadores cuando intenten consultar estos fondos. Y una vez generados los derivados, pues ya lo siguiente que queda es la carga en las bibliotecas digitales. El acceso a nuestra colección es bastante complejo. Tenemos 4 portales de acceso y al final no deja de ser un reflejo de la trayectoria que han seguido los proyectos dentro de la biblioteca.
sin querer estamos trasladando nuestra gestión interna hacia afuera, lo cual pues siempre supone un problema. Entonces, por ejemplo, la colección digital de la biblioteca tiene varias formas de acceso. Por ejemplo, el portal de Hemeroteca Digital, que es el que da acceso a las publicaciones seriadas de la biblioteca. Por otro lado, tenemos el portal Biblioteca Digital Hispánica, que es el que da acceso al fondo digitalizado en otros formatos. No hay prensa, sino todo lo demás, que son las monografías, los manuscritos incunables, mapas, grabados. Por otro lado, tenemos el acceso al archivo de la web, que es esa colección de sitios web de la que os hablaba. Y por último, tenemos el acceso a las publicaciones nacidas digitales electrónicas, los libros electrónicos, los audiolibros y demás. Muy complejo. Entonces, estamos ahora en un proceso de unificación de nuestros portales. Pero ya no solo a nivel de acceso, también mejorando la infraestructura, porque estaban los recursos, podríamos decir que no están distribuidos de la manera más razonable. Entonces, también intentando generar una infraestructura tecnológica un poco más eficiente. Además del proceso de unificación, lo que también tratamos es de colaborar con otras instituciones. Por ejemplo, la colección de la Biblioteca Nacional está en Hispana, que es el portal que intenta recopilar todas las colecciones digitales. Es una manera, colaborar con otras instituciones es una manera también de estar más presentes en sitios en los que no solemos estar. Tenemos muy claro que el siguiente paso es la interoperabilidad. Nos estamos planteando ya participar en la comunidad de IIIF, que va a permitir cotejar nuestros objetos digitales con otros que existan en otras instituciones. Y, en definitiva, nos parece fundamental estar conectados con otras instituciones. La colección digital indudablemente es una oportunidad para la accesibilidad, la universalidad y la versatilidad de la reutilización, pero conlleva implícito una nueva tarea, que es la de la preservación digital a largo plazo. Estamos al final creando una nueva forma de patrimonio, es una nueva colección y como tal tenemos que pensar cómo va a durar a lo largo del tiempo. Entonces es fundamental establecer una política en la que tengamos claro que los formatos van a durar en el tiempo, tenemos que hacer auditorías de los fondos, comprobar que no hay pérdidas de información. Tenemos que vigilar la obsolescencia de los formatos, tenemos que conocer muy bien en qué formatos está nuestra colección digital y vigilar cuándo esos formatos dejan de ser accesibles para poder transformarlos en nuevas formas que sean accesibles. Y por último, ya, pues mencionar un poco los retos de esta tarea que es la digitalización. Para nosotros, uno de los mayores retos es el volumen de la colección. Nos queda mucho por hacer, por mucho que haya inversiones y proyectos de digitalización masiva, todavía es mucha la colección que tenemos por digitalizar. Además de ello, los esfuerzos en digitalización han ido mucho más rápido que los esfuerzos en preservación y al final eso nos está obligando a plantearnos distintos niveles de preservación digital, porque no podemos ingestar en nuestro sistema de preservación todo lo que tenemos digitalizado de una manera rápida. Entonces, nos obliga a crear modelos, casi puedo decir inventados, intermedios,
de preservación. Y luego, además de todo esto, estamos trasladando los problemas que tenemos con las colecciones físicas, los estamos trasladando a la colección digital también, porque empezamos a tener problemas de almacenamiento. Igual que en la biblioteca ya se está pensando en construir una nueva torre para almacenar toda la producción editorial, una nueva torre física para el fondo físico. También tenemos problemas para gestionar toda esta capacidad de almacenamiento que necesitamos para los proyectos de digitalización, las copias que tenemos que hacer para preservarlas y para responder a las normas internacionales de preservación. Al final es un problema que teníamos con el fondo físico y que estamos trasladando también a la colección digital. Y también, y aunque todavía no estamos muy concienciados de ello, es la huella que está dejando esto en el medio ambiente también. Y por mi parte ya he terminado, vamos.